De la mañana damos la bienvenida a esta hora en un enlace virtual al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Alejandra. Un gusto estar en tu programa el día de hoy. Bien, bueno, hay muchas preguntas. El tema de transporte está a la orden del día con la reactivación de la fase 3. ¿Qué medidas se han aprobado para otorgar ese subsidio por 30 días a los transportistas? Sí, Alejandra, el día de ayer se ha publicado la norma que establece un mecanismo de subsidio económico para las empresas que prestan el servicio al transporte público a nivel nacional. Estamos hablando, son 117 millones que van a ser transferidos a 27 ciudades del país, Lima y Callao, y 26 ciudades del interior del país. Estamos hablando de los capitales de departamento, que se van a ver beneficiados. Estamos hablando de 50.000 unidades de transporte público a nivel nacional que se van a ver beneficiados con este esquema de subsidio económico. Ahora, ¿este subsidio económico trae condiciones? Porque hemos visto en los primeros días que no todas las unidades de transporte público, por ejemplo, estaban acondicionadas con los protocolos aprobados por la ATU. Un ejemplo, este escudo para el conductor, algunos pasajeros estaban parados. ¿Hay alguna condición atada a este subsidio? Sí, es una transferencia de recursos, el subsidio condicionado al cumplimiento estricto de los protocolos que van a ser justamente aprobados en estos días y que van justamente a permitir de que esta transferencia de recursos que va al sistema de transporte público convencional tenga que cumplir esos protocolos y sean beneficiados con este subsidio, para lo cual también existe una transferencia de recursos de 7 millones de soles, tanto para la ATU como para también las municipalidades provinciales, para las actividades de fiscalización y supervisión y el cumplimiento de las medidas que están establecidas en el decreto de urgencia. ¿Y cómo se va a establecer este control para analizar quién cumple o no con las medidas? Antes de entregar el subsidio, ¿se va a hacer alguna inspección? ¿Hay algún procedimiento que se haya aprobado para hacer esto? A ver, la transferencia financiera va principalmente para cubrir la caída de los ingresos y que permita que en dos objetivos: garantizar que se siga prestando el servicio y garantizar de que la merma dejado de percibir no sea transferido al usuario, o sea, que no se incremente la tarifa, y para lo cual, como lo mencioné, hay un esquema de supervisión y de fiscalización en los cuales cada municipalidad provincial va a tener que contratar un equipo de personas para hacer el control y la medición de los kilómetros recorridos. Hay que tener en cuenta que la fórmula o la metodología es a través de determinar previamente los kilómetros recorridos por cada unidad de transportes, para lo cual también el Ministerio de Transportes va a contratar un servicio de un monitoreo georreferenciado para poder justamente fiscalizar los kilómetros recorridos de cada unidad a nivel de país. Bien, esas medidas definitivamente son sumamente necesarias, pero hemos visto en los paraderos mucha aglomeración de personas, la poca capacidad para atender la demanda. No es un tema de esta gestión o de esta pandemia, es un tema que Lima en particular arrastra desde hace muchos años. ¿Cómo se va a hacer frente a esa falta de capacidad de transporte público cuando les estamos pidiendo que la reduzcan aún más? Sí, Alejandra, aquí nos hemos focalizado en las horas punta. Hay que entender que esta aglomeración o digamos este estrés que tenemos al sistema de transporte urbano se presenta en las horas puntas, que son entre 7 y 9 de la mañana y 5 y 7 de la noche. Y para lo cual la estrategia que hemos implementado es justamente a través de unos dispositivos legales que ya han sido publicados días atrás, por ejemplo, todo el aparato público. Todos los trabajadores, los funcionarios del sector público no podrán movilizarse en las horas punta, para lo cual se han establecido estos ingresos escalonados, en lo cual o ingresan antes de las 7 de la mañana o después de las 10 de la mañana, de tal manera de que el aparato público no utilice el sistema de transporte público a nivel nacional y bajar el estrés en el sistema de transporte público. Además, también tenemos complementariamente el trabajo remoto. Tenemos se permite que también de las empresas públicas y también las empresas privadas puedan contratar servicios especiales para poder movilizar a sus trabajadores. Estamos justamente, Alejandra, con una estrategia esta semana que deberíamos en los siguientes días reducir el 40% de la presión que tenemos, en la presión de la demanda de transporte en el sistema de transporte público. Digamos que estamos hablando de aproximadamente 17 millones de viajes diarios en la capital.
¿Y se va a tratar de incentivar algún mecanismo alternativo de transporte? Sabemos que ustedes han incentivado a las personas a movilizarse en bicicleta y otros medios, pero ¿va a haber alguna estrategia, alguna medida, algún presupuesto destinado a precisamente promover esos medios alternativos? Sí, estamos trabajando conjuntamente con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que es la ATU, también con la municipalidad, a efecto de incentivar o difundir el uso de un sistema de transporte no motorizado, como es la ciclovía, tenemos la bicicleta, las ciclovías. Si podemos caminar, hay que caminar. También estamos justamente trabajando con el Ministerio de Trabajo a efecto de también permitir trabajo remoto, también disminuir las horas permanentes en las entidades públicas. El tema es lo que comenté, este dispositivo que permite que los funcionarios no utilicen el sistema de transporte público en las horas puntas. Son estos mecanismos que van a sumar y que van a permitir finalmente de que se vaya reduciendo el estrés en estas horas que son horas punta, en la cual se satura, digamos, el sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a suceder si es que, digamos, esta presión que hay en el sistema se ve compensada de manera informal, como solemos ver que ocurre en muchos casos, por ejemplo, taxis colectivos, ¿no?, que son más difíciles de fiscalizar, o por ahí podría propiciar el surgimiento de transporte pirata? ¿Qué se va a hacer en esos casos? Nosotros estamos reforzando la fiscalización a través de la ATU en Lima y Callao, y también a través de con Promovilidad, que es una dirección del Ministerio que también coordina con las municipalidades provinciales. Vamos a reforzar todo el aparato de fiscalización, Alejandra. Igualmente acá en Lima y Callao y a nivel nacional contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía para justamente poder evitar que, digamos, tengamos un servicio informal. La estrategia es que las empresas formales puedan brindar un servicio. Debemos evitar que el sistema de transporte público sea un foco de contagio. Queremos evitar que el transporte público finalmente sea un vector de transmisión del virus, y justamente estas políticas, estas medidas apuntan a ello. Bien, finalmente, para consultar, al Congreso de la República ha aprobado interpelar a varios ministros de Estado. Hemos escuchado el rechazo a esta iniciativa por parte de varios miembros del gabinete, pero queremos escuchar su opinión sobre el tema. Bueno, particularmente lamentamos la situación que tenemos con 7 ministros que han sido interpelados en un momento en que venimos enfrentando una situación de crisis sanitaria en el país. Nosotros en el gabinete tenemos la voluntad de colaborar. Hemos asistido todos los ministros a las comisiones que hemos sido invitados y tenemos una voluntad de trabajo colegiado. Nosotros tenemos una predisposición, digamos, a trabajar conjuntamente con el Congreso para poder justamente buscar estrategias que permitan enfrentar esta situación de crisis sanitaria. Pero obviamente me sorprende, digamos, los últimos días que tengamos 7 ministros interpelados, en lo cual finalmente nos distraen el trabajo que venimos desarrollando a nivel de gabinete. Y ya para terminar, ministro, ¿se va a retomar a partir de la quincena los vuelos aéreos a nivel nacional con algunas restricciones? ¿Los vuelos internacionales, para cuándo se tiene previsto se reabran? A ver, hemos aprobado ya el día martes el dispositivo que da inicio a la fase 3 de la reactivación económica en el país, en la cual también reanudamos el servicio del transporte interprovincial, terrestre y aéreo. Estos dos servicios, previamente vamos a tener que sectorialmente aprobar unos lineamientos en los cuales establece la fecha de reinicio, establece las regiones en las cuales se van a reaperturar estos viajes, y así mismo los protocolos. Y de acuerdo a lo que estamos trabajando, los lineamientos se estarían aprobando la próxima semana, y el inicio de las actividades de los servicios aéreos y terrestres a partir del 15 de este mes. Eso es a nivel nacional. A nivel nacional, ¿hay alguna proyección? Y también para complementar, así como se ha dado un subsidio al transporte público urbano terrestre, ¿se va a trabajar algún tipo de subsidio para las aerolíneas? No, estamos trabajando un esquema diferente. Las aerolíneas tienen unos protocolos internacionales que hemos venido trabajando con los organismos internacionales como OASI y IATA, en las cuales se va a permitir el viaje ocupando el 100% del aforo de los aviones, para los cuales se han establecido los protocolos en los cuales permiten, por ejemplo, la circulación del aire en la cabina, en el avión, tener estos filtros de alta capacidad, que son los filtros EPA,
UEFA, en la cual permiten eliminar el 100% de los agentes patógenos. Iguales en el transporte terrestre, ¿no? Interprovincial. Estamos trabajando también conjuntamente con los gremios y con el Ministerio de Salud, los protocolos que permitan también tener el aforo que sea igual al número de asientos, y por lo cual se están estableciendo unos mecanismos como unos separadores laterales en los asientos y también en el medio del pasadizo, a efecto de poder evitar justamente la transmisión del virus y obviamente permitir que el viaje de las empresas interprovinciales puedan brindar sus servicios sin necesidad de requerir un subsidio. Bien, supongo que los vuelos internacionales aún no tienen fecha. Sí, ahí estamos justamente, eso depende del contexto internacional, eso depende también de los protocolos que estamos trabajando ya en forma, como lo mencioné, con estos organismos internacionales que nos apoyan, y dependerá también del cierre de fronteras. No solamente abrir las fronteras del Perú, sino también cómo se vayan abriendo las fronteras de los otros países. Este es un trabajo que venimos trabajando colegiadamente a través de Cancillería, en la cual, de acuerdo a nuestra programación, esto se abriría en la última fase, que sería la cuarta fase, en la cual ya podríamos abrir las actividades del servicio interprovincial internacional de pasajeros. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. Ha sido muy claro. A usted, Alejandra, muchas gracias. Buen día. Bien, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, dando algunas especificaciones de esta fase 3 que conciernen a su sector. Son las 6:52 de la mañana.